Ya son muchas las personas, los libros, opiniones que están en contra de la democracia. Siempre nos dijeron que la democracia era lo mejor para nosotros, la manera de que el poder sea del pueblo. Pero ahora, en momentos de crisis o incluso antes, vemos que no es así. ¿Realmente lo de ahora es democracia? ¿Estamos seguros de que la democracia funciona o simplemente está en crisis? Antes de rechazarla o dejar de votar por indignación, hay que preguntarse, ¿es la democracia lo que necesitamos? No debemos olvidar que la democracia se inició en nuestro país hace tan solo 46 años, y por raro que nos parezca, todos iban con ilusión a votar. Es curioso, ¿no? Cómo las cosas cambian en cuestión de tiempo. Antes, los políticos parecían tener propósitos mejores o más sinceros, pero todo lo conformado por el hombre encuentra una manera de corromperse. Aún así, lo que sí podemos afirmar es que la gente se alegraba al poder decir libremente a quién votaba o lo que pensaba, sin miedo alguno, ya que la censura y el peligro que habían vivido les hacía admirar esa libertad tan sincera y que tanto les había costado conseguir. Entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Hemos cambiado? ¿Tiene esta corrupción una solución? ¿O está la democracia destinada al fracaso? Creo que sería ignorante no aceptar que hemos cambiado, que la tecnología e Internet han tenido gran influencia en este cambio. Pero esto es algo normal, incluso positivo. No admiramos lo suficiente la facilidad que tenemos ahora para poder comunicarnos, crear nuevas ideas, debatir, reagruparnos en honor a una causa. La cosa es que no noto que todo esto se aproveche de la manera correcta. Sí, tenemos debates y sí, compartimos nuestras ideas, pero casi nunca llegamos a un acuerdo. Parece que cada uno de nosotros queremos refugiarnos en una burbuja ideológica que nos proteja de todas esas ideas opuestas a las nuestras. No queremos que nadie nos lleve la contraria y si lo hace, nuestro cerebro ya se encarga de encasillarle en una de esas etiquetas que tanto nos gusta utilizar ahora. La transición de medios de información ha sido bastante notoria. En la dictadura los medios solo compartían una única verdad, si es que era verdad. Después aumentó la libertad de prensa y con ello la variedad de ideas. Y ahora tenemos más de 100 medios diferentes diciéndonos, supuestamente, verdades, pero contrarias. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cómo nos vamos a informar de esta manera? ¿Cómo vamos a confiar en los medios cuando muchos se contradicen? Si observamos este gráfico podemos ver la gran desconfianza que hay en los medios. Es irónico que el momento en el que tenemos más información también sea el momento en el que estamos más desinformados. Esto tampoco nos ayuda con la polarización actual. Al no poder confiar en los medios, nos convencemos escuchando solo aquello acorde a lo que pensamos. La democracia ha dejado de funcionar, o al menos no funciona como antes. La corrupción se ha instaurado dentro del sistema y sí, el pueblo tiene el poder, dentro de sus limitaciones, para elegir quién nos gobierna. Pero ¿qué ocurre cuando el pueblo está tan polarizado? ¿De qué nos sirve tener el derecho a votar si nos dirigiremos a los gobiernos más populistas? Hay que buscar soluciones, pero no nos vale con imponerlas a cualquier precio. He dado con varios autores que me han llamado la atención y quisiera compartir sus ideas por si, quién sabe, nos sirven en un futuro. Jason Brennan defiende un tipo de epistocracia, pero lo que más llamó mi atención fue su opinión que dio en una entrevista sobre lo que está ocurriendo ahora. No sé si la política se ha desprestigiado, pero sí me parece que hay menos respeto por ella y que la gente ya no espera que funcione. La población sigue pensando que el poder impresiona y no confía en que los políticos estén promoviendo los intereses generales, sino los suyos personales. El votante típico no vota para promover un tipo de decisiones, no tiene una lista de objetivos o políticas a poner en marcha, de manera que elija un determinado partido en relación a esos fines, sino que vota de la misma manera que es aficionado a un equipo de fútbol. Es decir, si yo soy fan del Barcelona, porque soy de Barcelona, solo quiero que gane mi partido. Puede que ni siquiera conozca a los jugadores por su nombre y no me importa, solo quiero que ganen. En mi opinión, la mayoría de los votantes actúan así, sienten que pertenecen a un partido y desean que éste gane, sin preocuparse de lo que haga. Jason nos quiere decir que el votante ya no vota por lo que defiende un partido, sino porque se siente formar parte de ese partido. Ya no buscamos el interés general, sino el particular, y este me parece un aspecto muy importante que se ha ido borrando de la intención democrática inicial. Ya ni siquiera nos replanteamos que los políticos están para buscar el bien general de todos nosotros, no solo el de sus votantes. Sócrates tiene unas metáforas que nos pueden ayudar a reflexionar todo esto. La primera metáfora es la del barco sin líder,
Imagina que estás en un barco con gente y tenéis que elegir quién lidera el barco para hacer frente a las diferentes dificultades que puedan aparecer. ¿Quién debería o querríais que lo liderase? ¿Cualquiera o el que más sabe del navío y del mar? Está claro, ¿no? ¿Por qué entonces seguimos pensando que cualquiera está cualificado para juzgar quién debería gobernar una nación? Dejar que la gente vote sin una educación o preparación previa es una catástrofe porque normalmente ganará la estupidez. Votar es una habilidad, no una intuición adquirida por X ideas que te convencen. Sócrates no defiende con esto que solo vote una minoría, sino que quienes lo hagan sean los mejor preparados para ello. Nunca se ha hablado de la diferencia entre una democracia intelectual, donde el derecho a votar solo lo tienen los mejor preparados intelectualmente, y entre la democracia de cuna, aquella donde el derecho al voto se obtiene solo por nacer y tener X años de edad. Sócrates tiene otra metáfora para explicar el otro de los problemas: los demagogos. Los demagogos son aquellos que aprenden a convencer a la gente con argumentos estúpidos. Para explicarlo, utiliza la metáfora del médico y del vendedor de chuches. Uno te da medicamentos con muy mal sabor pero que te van a curar, y el otro te quiere vender dulces porque saben muy bien y tú como cliente mereces lo mejor. Esto se podría resumir en si preferimos verdades incómodas o mentiras reconfortantes. Hasta el día de hoy, ¿cuántos doctores y cuántos vendedores de chuches hemos elegido para liderarnos? Actualmente es la mayoría la que decide el resultado de las votaciones. Peter Emerson nos hace reflexionar sobre si esta es la mejor manera para una democracia. En un sistema de debate, la gente no debería tener que elegir entre blanco y negro, ya que así la mejor de las opciones para todos no está representada. So in parliaments and referendums, nearly every decision is taken by a majority vote. And even if by only a margin of 50% plus one, the winner gets everything and the loser gets nothing. Is this fair or wise? My mum was an English Catholic, a member of the minority, you might say. Dad was an Irish Protestant, the same. I was conceived in Ireland, born in England. I live in Belfast, a minority of about one. And I was often asked, are you Protestant or Catholic? Neither. Are you British or Irish? Both. But democracy is majority voting, and in conflict zones, people ask these terrible closed questions. But on other occasions, I'm afraid, the majority vote does not identify the collective will, does not identify the majority will. It, as often as not, identifies only the will of he, it's normally a he, who wrote the question. Like Napoleon. He had 3 referendums, and he was the only candidate, and, by the way, he won. Lenin did not even get a majority at all. He only got the largest minority. He nevertheless called himself a Bolshevik. Next came Hitler with 88, 98, and 99%. And in a pluralist democracy, any contentious debate should allow for more than 2 options under debate. Secondly, you cannot get the collective will if people don't express their individual wills, if people only say what they don't want, if they only vote no, as some of them did in Brexit. But if everybody says what they do want, in the EU, EEA, whatever, then it should be possible to identify the most popular option. And it would be possible if people express their opinions accurately, and that means by using their preferences. So what is democracy? In 1931, when Mahatma Gandhi came to England for the first time, he was asked on arrival, "What do you think of English civilization?" And he said, "It would be a very good thing." And democracy would be good if it were inclusive. If everybody was involved or represented in drawing up the short list of options and then voting and then implementing whatever decisions achieved a high level of consensus support. This would require preferential points voting in decision-making and all-party
power sharing. Creo que estamos en un momento bastante frágil donde debemos replantearnos las cosas con mucha precaución. Puede que la solución esté dentro del sistema, puede que la mayoría ya no sea una regla justa para elegir al ganador, puede que esta misma mayoría no esté suficientemente preparada para saber lo que es mejor para todos nosotros. ¿Y si agrupásemos el perfil del votante para ver así lo que le interesa a su colectivo? ¿Y si el derecho a voto se tuviese que ganar con un tipo de prueba o examen? Estos y muchos otros cambios son los que hay que plantearse, porque una vez iniciemos el cambio, si es que éste llega, un paso en falso nos puede hacer derribar todo el esfuerzo de las generaciones anteriores. Después de todo, no olvidemos que votemos al partido que votemos, todos compartiremos ese dolor si sale mal. Y a veces creo que esto se nos olvida un poco.